inmediatamente vamos a la presentación del micro de IEPA, señor director, si es tan amable, de la siguiente manera. Presenta este espacio IEPA, Instituto de Especialidades Pediátricas Ambulatorias. Tesoros bien cuidados. Un equipo de profesionales dedicado al cuidado integral de los más chicos. 25 de mayo 190, Venado Tuerto. Atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Bueno, muy bien, acá estamos. Le damos la bienvenida a la doctora Inés Savit, médica neumonóloga. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, mi nombre es Inés Savit, soy médica pediatra y después hice el posgrado de neumonología infantil. Fecha complicada esta, doctora. Y es una fecha donde se esperan habitualmente que circulen muchos virus y que haya muchas exacerbaciones por ahí de patologías más crónicas. Usted sabe que hoy me pasaron esto y yo realmente me metí urgente en el diccionario, no quise buscar. Porque en el invierno obviamente suele aumentar mucho la consulta por infecciones respiratorias, pero hay algo que me llamó la atención. Y a lo mejor mucha gente no lo sabe, como no lo sabía yo, intuía, pero no lo sabía. Episodios de sibilancia. Sibilancias, ¿Qué es tal el cual. sibilancia? Las sibilancias es un sonido musical que suele aparecer por obstrucción del bronquio y esta obstrucción puede ser por diferentes causas. Por ejemplo, a veces algunas infecciones respiratorias, algunos virus generan en cierta forma ocupación también del bronquio y uno cuando la escucha ese ruido que es un sonido musical, es un sonido como un silbido. Ujú. Y también, por ejemplo, algunos niños que tienen patologías más crónicas, como el asma, cuando están con una exacerbación, ellos mismos sienten ese El ruido. silbido. Exacto. Entonces O tienen cuando van mucho a dormir, sonido. cuando se acuestan, También también. la tos nocturna, la tos de madrugada, es típico. Mirá vos, qué cosa increíble, ¿no? Yo me imaginé, pero bueno, me quise desarmar Tal rápidamente, ¿no? cual, las Porque sibilancias recurrentes. está muy bien. ¿Cuáles son las medidas para prevenir todo este tipo de infecciones respiratorias en un niño? Bueno, en esta época es fundamental, primero, que estén vacunados, que tengan hábitos saludables o la alimentación es fundamental, o sea, frutas, verduras, el hábito del deporte. Después en el hogar, ventilar el hogar. Si hay alguien que está sintomático respiratorio, o sea, una persona que tiene fiebre, tos, malestar, dolor de garganta, tratar de evitar las medidas posibles de contagio hacia los otros. Así sea desde estornudando o tosiendo en el codo, que fue un hábito que aprendimos durante la pandemia, Ujú. tal cual, el lavado de manos. Eh, Hay chicos que conviven con padres que son fumadores. Sí, ¿Eso sí. es malo? El humo de cigarrillo sobre todo es un irritante de la vía aérea y hace que nuestro sistema respiratorio pierda la defensa frente, por ejemplo, a las infecciones respiratorias y a Ujú. niños que tienen algunas patologías más crónicas, como hablaban anteriormente, como el asma o las sibilancias recurrentes, suele ser un factor gatillante. Así sea el humo de primera mano, o sea que es el tabaquista, el de segunda mano, que es aquel que está en contacto, y el de tercera mano, ya que el humo del cigarrillo, las partículas, quedan en el hogar hasta un mes adentro. Entonces muchos dicen, no, bueno, pero cuando él no está no fumo, pero es indistinto, porque todo lo que es la combustión dentro del hogar queda durante un mes, porque cuando uno limpia, mueve los muebles, corre la cortina, esas poluciones en realidad terminan nuevamente en el ambiente y el niño lo inhala. Entonces el adulto tiene que fumar afuera. Claro, Si puede dejar de fumar mucho mejor, por supuesto, es sí, la obviamente. recomendación, pero Digo, pensar que hace muchos años atrás se viajaba en colectivo, en aviones, se podía fumar, en restaurantes se podía fumar, ¿no? tal cual, hemos Eh, avanzado muchísimo con respecto a eso. Ahora el nuevo reto es el uso del vapor, que Eso también, es prohibitivo, totalmente. en Más realidad que en el Argentina está cigarrillo. prohibida, Claro. pero bueno, no está como bien regulado. Bueno, pero todavía hay gente joven que te dice, no, no pasa nada. Y ellos le dan para adelante, ¿no? Tal cual, Y como si no es, estuvieran claro, y es inhalando peor que el sustancias cigarrillo. tóxicas Claro. en su sistema respiratorio. Eso es química pura. Tal cual, Claro. exacto. Digo, aunque haga frío, es importante ventilar la casa. Sí, así sea por la prevención de infecciones respiratorias, por lo menos 15 minutos, por ahí al mediodía, cuando el ambiente está más templado. Y también porque cuando hace frío uno tiende a cerrar el hogar
Los ácaros que viven en nuestro hogar Los tienden ácaros a son los aumentar. bichitos que hay por todos lados, sobre todo en las alfombras, ¿no? Tal cual, el 80% de la población somos alérgicos a los ácaros y lo que hacen es aumentar la respuesta inmune para producir crisis asmáticas. Entonces uno tiene que ventilar justamente para disminuir la población de ácaros adentro de nuestro hogar. Está bien. ¿Qué es lo que suele pasar? Muchos dicen, bueno, cambia el tiempo y empieza a toser. Sí, cambia el tiempo, uno cierra nuestro hogar, aumenta la temperatura y aumenta la población de ácaro también. ¿Qué pasa si los chicos duermen con la estufa prendida, encendida? Bueno, ante A todo... gas, fundamentalmente, o bueno, a cuarzo. El Sí. cuarzo seca mucho la humedad del ambiente, ¿no? El riesgo es la producción del monóxido de carbono, que se lo conoce como el asesino silencioso. Ujú. Es fundamental tener ventilación, o sea, obviamente cualquier padre cuida a sus hijos y no es intencional, pero sí debe dejar una buena ventilación porque el monóxido de carbono produce en cierta forma somnolencia, dolor de cabeza, cefalea, y son síntomas que cuando uno está dormido no los puede identificar bien. Claro. Entonces es fundamental mantener ventilados. ¿Qué pasa cuando un niño está totalmente abrigado, pero duerme, voy a decir una locura, con la ventana, supongamos, en pleno invierno, semiabierta? Es decir, el frío le entra todo en el rostro, no en el cuerpo. Bien, eso con respecto al frío, es re importante que el niño no inhale el aire frío. Porque nuestro sistema respiratorio tiene cilias que son como pelitos, que todo el tiempo van a estar trabajando. Y el aire frío lo que hace es disminuir esta posibilidad de batido, que es un mecanismo de defensa. Entonces, al quedar en cierta forma inmovilizadas, tenemos más riesgo de infecciones respiratorias o incluso hay un montón de microorganismos que viven en nosotros. Al no poder defendernos, pueden aumentar en cantidad y producir alguna infección. Entonces, siempre el niño, así sea, dicen, bueno, no sé, tiene fútbol a la tardecita, perfecto, puede ir, pero siempre con algún collarín, con alguna bufanda, hasta que entra en calor y después se lo puede sacar. Pero tratar de evitar siempre que inhale el aire frío directo, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo con los familiares, con los amigos, digo, la única vez que yo no me contagié de nada fue en la época de la pandemia porque vivíamos con el barbijo puesto. Sí, yo, ¿no? había otras medidas también. Bueno, pero hay chicos que a lo mejor también no se han contagiado gracias a eso. Sí, sin dudas. El aislamiento lo que hizo fue demostrar que la circulación de los virus en realidad es por nuestro movimiento. Claro. ¿Cuáles son los chicos de mayores riesgos o cuáles son las presentaciones, las complicaciones respiratorias que tienen mayor riesgo en el invierno? Perfecto. Sobre todo los niños más pequeños, ¿sí? Los niños menores de 2 años. Tenemos que tener en cuenta que la bronquiolitis, que es el primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años, tiene algunos factores de riesgo. Por ejemplo, aquel niño que nació antes de tiempo, o sea, un recién nacido prematuro, bajo peso al nacer, que estuvo internado en la NEO. Cuando tienen menos de 6 meses en esta época, por ejemplo, aquel niño que nació en febrero, que ahora tiene 4 meses, ese niño está en riesgo de tener bronquiolitis y que esa bronquiolitis probablemente sea un poco más importante que otro niño que tiene 1 año actualmente. Hay que tener en cuenta que muchos de los niños que tienen hermanos mayores que van a guarderías o que van al jardín, pueden probablemente contagiarlo. este niño curse una infección respiratoria antes que el primer hijo. Bueno, ni hablar algunos niños que tienen algunas enfermedades más crónicas, como displasia broncopulmonar o alguna enfermedad de neurodesarrollo. ¿Qué pasa si un bebé en algún momento, seguramente será por esto que toma un poco de frío, uno está durmiendo o está tomando la teta o está jugando 5, 6, 7 meses y usted le siente el silbidito? ¿Eso es problema de esta bronquiolitis? ¿Puede ser problema asmático? ¿Puede ser problema de neumonía? Bien, en realidad, como dijimos hoy, la sibilancia es un sonido. Ahora Sí. hay que ver de dónde viene. Puede ser que el niño tenga solamente una virosis de vía aérea superior, ¿sí? O sea, un resfrío, y el aire cuando pasa por esa nariz hace un silbido, ¿sí? Y no es un silbido que venga justamente del pulmón. Bien, Entonces, correcto. cuando hay afectación del pulmón, una bronquiolitis, el niño va a tener cierto esfuerzo para respirar. Eso quiere decir, va a usar músculos que habitualmente no usa, entonces va a tener, se le va a hundir debajo de las costillitas, entre las costillitas, va a respirar más rápido, ¿bien? Y eso nos hace una diferenciación rápida, de decir, bueno, tiene dificultad para respirar,
puede tener una bronquiolitis en un menor de 2 años, Sí. o un resfrío común, que lo hace en cierta forma sonarle la nariz al niño y uno observa cómo respira. ¿Cuáles son los síntomas de un chico que está comenzando a cursar el asma o ya es asmático y no nos dimos cuenta? Bien. Hay varias etapas del desarrollo del asma. ¿Sí? El asma es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. ¿Sí? De 2 a 4 niños de cada 10 tienen asma. De Van a 2 a 4 desarrollar niños de asma. cada 10 tienen asma. Sí, Mirá vos. y en la medida que va pasando el tiempo, por distintas hábitos que tenemos, en esto de que vivimos cada vez estamos más industrializados, nuestra alimentación cada vez está más por productos no tan naturales, digamos. Sí. Entonces, los niños que desarrollan asma, como clasificación, lo hablamos después de los 6 años. Sí. Pero entre los 3 y 6 años puede haber algunos indicios, por ejemplo, si los padres son asmáticos, si el niño tiene rinitis alérgica o dermatitis atópica, que nos pueden hacer pensar que ese niño probablemente desarrolle asma. Ujú. ¿Ese chico que tiene asma puede practicar deportes? Por supuesto, tiene que llevar una vida totalmente normal, igual que sus compañeros, Ujú. y el trabajo en realidad del médico neumonólogo es tratar de controlar estos síntomas para que el niño desarrolle una vida normal. Mire, ahí me acaba de mandar Florencia Boneto unos flyers nuevos de RCP. Pues, ahí está. Taller de RCP y primeros auxilios. Agenda la fecha para este sábado 20 de junio. Mándame el segundo flyer, por favor, Federico. El temario es reanimación cardiopulmonar o base, que es desobstrucción de vías aéreas, traumatismo de cráneo, quemaduras, heridas cortantes, intoxicaciones, botiquín de PA, primeros auxilios sería, uso del desfibrilador. En la teoría y la práctica van a capacitar la doctora Georgina Maragliano, que estuvo acá con nosotros, y el técnico Gonzalo Rodríguez. No sé si hay un cuarto, ahí está. Podés inscribirte completando este formulario en @ me quiero anotar, ¿no? No, en la página de IEPA. En la página de IEPA, ahí está. Podés poner ahí el zócalo de la página de IEPA, Fede. Bueno, doctora, la verdad que está bueno esto. Ahí está, se puede anotar en la página de IEPA, Instituto de Especialidades Pediátricas Ambulatorias. Ha sido un placer tenerla acá. No sé si queda algo por explicar. Sería el cuidado que hay que tener con un niño, definitivamente, que abran los oídos los padres, ¿no? Las madres, fundamentalmente. Que tenga O las vacunas, abuelas. No, las vacunas al día, Sí. que es la primera herramienta de prevención de estas infecciones respiratorias. Ujú. La alimentación, el juego, los hábitos al aire libre, bien, que tengan la vida más sana posible. Y no tanta estufa. Sí, o sea, obviamente se hace Cálido frío, el cálido el ambiente, ambiente, pero pero bien no- ventilado. Claro, pero no Sí. ese calor que cuando uno entra quiere sacarse todo. Y Porque con es buena ventilación. agobiante, ¿no? Exacto. Claro, sí, señor, porque calculo que eso también le puede hacer mal a los niños. Sí, en realidad en esto de lo que hablábamos hoy, o sea, si está en el ambiente encerrado, mayor riesgo de transmisiones respiratorias, mayor posibilidad de que haya ácaros. Bueno, Bueno, un gusto, el gusto ha sido mío. ¿Se le pasaron los nervios? como si nada. Bueno, alguna gente se pone nerviosa, pero no, porque es cuestión de informar a la población, no hay vuelta que darle. Espero verla nuevamente. Muchísimas gracias por el Este tipo de problemas en el verano también se suceden en cuanto a neumonías o No. asma, no. En el verano hay otros gatillantes, por ejemplo, el niño que reacciona más, por ejemplo, a los polen, a diferentes árboles. Eso es Hay alergia. claro, y el asma tiene una base alérgica, Ah, sí. como la dermatitis y la rinitis. Uy, qué bueno que está para tocar ese tema. Bueno, no tenemos más tiempo, pero está muy bueno ese tema, ¿eh? Tal cual es la base. Gracias, doctora. La doctora Inés Savit, médica neumonóloga, médica pediatra, obviamente, y con la especialidad de neumonología. Auspició este micro la gente de IEPA, señor director. Presentó este espacio IEPA, Instituto de Especialidades Pediátricas Ambulatorias. Tesoros bien cuidados. Un equipo de profesionales dedicado al cuidado integral de los más chicos. 25 de mayo 190, Venado Tuerto. Atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas.